Hay momentos en que un ser humano se ve repentinamente invadido por una sensación de familiaridad que desafía toda explicación. Conoce a alguien por primera vez y, sin comprenderlo, reconoce algo profundo en su mirada. Camina por un lugar desconocido y siente, en lo más profundo de su ser, que lo ha recorrido innumerables veces. Hay impresiones que no pertenecen a la experiencia presente, sino que emergen como ecos de un tiempo olvidado. Estos breves y misteriosos instantes, cuando el corazón sabe antes que la mente, son las fisuras por las que lo invisible se insinúa en la conciencia. Rudolf Steiner, el gran investigador de las leyes espirituales, observó que tales destellos de intuición no son meros accidentes psíquicos, sino signos de la continuidad de la vida del alma. Dedicó una parte significativa de su obra a la pregunta que ha acompañado a la humanidad desde los primeros mitos. Si hemos vivido otras vidas, ¿por qué no las recordamos? Para Steiner, esta pregunta toca la esencia de la evolución de la conciencia, porque la ausencia de memoria no es un defecto, sino parte de una arquitectura divina. Desde las primeras civilizaciones, la humanidad ha buscado comprender el origen de sus intuiciones, sus talentos innatos y sus miedos sin causa aparente. En la antigüedad, según Steiner, la humanidad poseía una forma de conciencia más onírica, más cercana al mundo espiritual. Los seres humanos veían, soñaban y percibían lo invisible sin esfuerzo, pero esta clarividencia natural tenía un precio: la pérdida de la individualidad. Vivían en un flujo cósmico, guiados por fuerzas divinas, incapaces de decir yo. A medida que la humanidad avanzaba hacia el despertar del pensamiento racional, el portal al mundo espiritual se cerró. Los seres humanos alcanzaron la autoconciencia, pero a cambio, el olvido. Por lo tanto, el olvido no es un error de la naturaleza, sino una protección evolutiva al renacer. El alma necesita sumergirse en el olvido para poder vivir de nuevo, libre del peso de las experiencias pasadas. Steiner describió este proceso con precisión. Tras la muerte, el ser humano recorre regiones del mundo espiritual, donde repasa su vida pasada como un vasto panorama. Pero este panorama no se almacena como una película en la memoria. Es disuelto en el cuerpo etérico, transformada en sustancia espiritual. Lo que queda no son recuerdos, sino fuerzas. El dolor sufrido se convierte en compasión, la culpa en discernimiento, el amor en capacidad creativa. Así, cuando el alma regresa a la tierra, lleva consigo las sutiles huellas de lo vivido, no como un recuerdo, sino como una tendencia, un talento, una inclinación moral. Por eso un niño puede revelar una sabiduría o habilidad muy superior a su edad. Por eso ciertos encuentros despiertan emociones tan profundas. Nada de esto es casualidad. Son ecos de experiencias pasadas que la conciencia no reconoce, pero que el espíritu conserva como un impulso. Steiner vio en este olvido una gracia cósmica. Si el alma recordara todo lo que fue, cargaría con un peso insoportable toda la culpa, las pérdidas, la violencia y las muertes. Ninguna conciencia naciente podría soportar el peso de 1000 biografías. Para vivir libremente, el ser humano necesita olvidar. Olvidar es la pausa entre los actos de una obra infinita. Es el silencio que permite que se interprete una nueva melodía. Pero olvidar no es perder. Olvidar no borra la verdad, la transforma. Las experiencias de vidas pasadas no desaparecen. Se convierten en parte de la esencia del ser. En cada nueva encarnación, el espíritu no trae consigo recuerdos, sino resultados morales a partir de experiencias pasadas. Todo lo que el alma ha aprendido, todo lo que ha refinado, reaparece como carácter, intuición y destino. El ser humano nace sin recuerdos, pero no sin historia. Cuando se le preguntó por qué no lo recordábamos, Steiner respondió: porque recordar nos convertiría en prisioneros del pasado. Olvidar nos libera para volver a elegir. Y esta frase encierra una profunda paradoja.
El alma necesita olvidar para actuar libremente. Si recordara cada error cometido, cada dolor infligido, no tendría el valor de intentarlo de nuevo. El olvido es el intervalo misericordioso que permite que la vida vuelva a empezar. En los mundos espirituales existe un orden silencioso. Tras la muerte, el ser humano atraviesa Kamaloka, una región donde experimenta en sí mismo los efectos de todo lo que causó a los demás. Cada gesto, cada palabra, cada intención regresa, no como juicio, sino como experiencia. Allí, el ser siente lo que el otro sintió, y de esta experiencia nace la sabiduría moral, que prepara el alma para el nuevo nacimiento. Cuando esta purificación se completa, el alma se despide de las imágenes de la vida anterior y se sumerge en un luminoso olvido. Steiner comparó este proceso con una semilla que, al ser plantada, muere para dar origen a una nueva forma de vida. El olvido es la tierra oscura donde reposa la semilla. El alma necesita sumergirse en este olvido para florecer de nuevo. Así, lo olvidado no se pierde, sino que se gesta. La ciencia moderna habla de la memoria como un proceso cerebral, pero la sabiduría espiritual revela otra dimensión, la memoria cósmica, a la que Steiner llamó registros akáshicos en ella. Todo lo que la humanidad ha experimentado queda inscrito, no como un archivo inerte, sino como una imagen viva. Lo que el alma olvida, el universo lo recuerda. Y cuando llega el momento oportuno, este recuerdo regresa en forma de destino, atracción, intuición. Lo que olvidamos como individuos, lo redescubrimos como circunstancia. Por lo tanto, el olvido no es un fallo de la conciencia, sino un instrumento de evolución. Separa vidas, pero une propósitos. Impide que el dolor del pasado destruya el presente y al mismo tiempo garantiza que no se pierda ninguna experiencia. El alma nunca pierde lo aprendido, simplemente lo transforma en sabiduría silenciosa. Es aquí donde Steiner nos conduce a una comprensión superior. La libertad humana nace del olvido. Si el hombre recordara cada vida anterior, sería prisionero de su propio pasado. Sus decisiones estarían condicionadas por la culpa y el miedo. El olvido es el velo que lo libera para actuar con autenticidad. Es el espacio donde el espíritu puede crear algo nuevo. Cuando la humanidad despierte a esta verdad, el misterio del olvido dejará de ser un obstáculo y se convertirá en un sacramento. El alma olvida no para perderse, sino para redescubrir el camino del espíritu en una nueva forma. Cada nacimiento es una nueva oportunidad para perfeccionar lo aprendido, para transformar el error en virtud, el dolor en sabiduría. En el silencio entre vidas, el espíritu contempla lo que fue y elige lo que será. Al regresar a la tierra, olvida, y es ese olvido lo que le permite volver a vivir. El olvido es el manto de libertad que cubre al peregrino de la eternidad. Así pues, la pregunta, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas?, resulta incompleta. El verdadero misterio es algo completamente distinto. ¿Por qué tenemos que olvidar? La respuesta de Rudolf Steiner es simple y aterradora. Porque solo el olvido nos hace humanos. Es el espacio donde el pasado se redime y el futuro se hace posible. El olvido es el don que nos permite empezar. Dentro de cada ser humano yace una silenciosa añoranza que lo acompaña desde el primer instante en que contempla el mundo. Es la sensación de que algo esencial se le escapa, de que una parte de sí mismo permaneció al otro lado del velo del nacimiento. Desde temprana edad, el hombre percibe esta ausencia indefinible, como si supiera que ha vivido otras historias, pero no pudiera alcanzarlas. A veces, esta añoranza sin objeto se manifiesta como una inquietud constante, otras, como una melancolía sin razón aparente. Y cuando en presencia de alguien surge una emoción repentina, una ternura inexplicable o un rechazo sin motivo, es como si el alma susurrara: nos hemos encontrado antes. Estas emociones que trascienden el tiempo
no son accidentales. Steiner vio en ellas los vestigios de antiguas conexiones espirituales que persisten a través de las encarnaciones. Son hilos invisibles, tejidos en las profundidades del destino, que unen las almas en viajes sucesivos. Cada reencuentro es un recordatorio de lo que aún debe completarse, pero la conciencia, al despertar en esta vida, no reconoce el escenario anterior. Y es precisamente en este no reconocimiento donde se oculta el mayor de los misterios. El olvido es el medio por el cual se renueva el amor. Si un hombre recordara todas sus penas, no podría volver a amar. Si recordara todas las traiciones, no podría confiar. El olvido, por lo tanto, es el terreno fértil donde florece la capacidad de amar. Steiner describió el olvido como acto de divina misericordia, aquello que impide que el pasado se convierta en prisión. Así, cada encuentro humano es un nuevo comienzo y cada afecto, una oportunidad para transformar viejas heridas en comprensión. Pero el camino del olvido es también el camino de la soledad. El alma, al entrar en un nuevo cuerpo, atraviesa el silencio de las estrellas y pierde, por un tiempo, la memoria de quien fue. Este momento es un nacimiento y una muerte. El recién nacido llora, no solo por el impacto de la luz y el aire, sino también por la despedida del mundo que dejó atrás. Ignora que llora por la añoranza de lo invisible. A lo largo de la vida, el ser humano busca llenar este vacío con cosas, personas, logros, pero nada basta. Hay un vacío que ninguna posesión puede llenar, un eco que ninguna palabra puede expresar. Es el clamor del alma por lo que ha olvidado. Y este olvido es doble, es la pérdida de la memoria espiritual y, a la vez, la promesa del reencuentro. Steiner explicó que, tras la muerte, los seres humanos atraviesan un período en el que repasan su existencia en orden inverso. Sienten lo que hicieron sentir a los demás. Experimentan la vida a través de los ojos de aquellos a quienes influyeron. Esta experiencia es tan intensa que, al final, el alma anhela volver a empezar, tener una nueva oportunidad para actuar de forma diferente. Cuando se cumple esta súplica, el olvido desciende como una niebla sobre la conciencia, borrando las imágenes, pero preservando las fuerzas morales que de ellas emanaron. El alma renace entonces. Por eso, algunas personas parecen llevar dentro de sí una sabiduría que no han aprendido. Un niño que habla con madurez, un artista que crea sin estudiar, alguien que siente el sufrimiento del mundo como si fuera propio. Todos son testimonios vivientes de que la memoria espiritual actúa, incluso cuando el recuerdo se desvanece. Olvidar no destruye el pasado, lo transmuta en esencia. Sin embargo, existe una dolorosa paradoja en esta situación. Los seres humanos anhelan conocer sus orígenes espirituales, pero no están preparados para afrontarlos. Steiner advirtió, recordar antes de tiempo supone un riesgo para el alma. El conocimiento espiritual no es una mera curiosidad intelectual, es una fuerza transformadora que exige madurez moral. Un despertar prematuro puede conducir a la confusión, la vanidad y la pérdida del equilibrio interior. Por lo tanto, el olvido es también una forma de protección. Cada ser humano lleva dentro de sí tanto como puede soportar. El destino nunca otorga más de lo que el alma es capaz de transformar. Esta es la sabiduría oculta del olvido. No nos niega el pasado, solo lo retiene hasta que estemos listos para comprenderlo sin destruirnos. Y sin embargo, el pasado susurra. Se manifiesta en sueños que parecen recuerdos, en la repetición de situaciones, en miedos ajenos a la infancia. Son ecos que regresan no para atormentar, sino para enseñar. Cuando una persona se enfrenta a una dificultad recurrente, un patrón que se repite, un obstáculo que vuelve con nuevas formas, es ahí donde actúa la memoria del alma. La vida trae de vuelta lo que quedó inconcluso, no para castigar, sino para sanar. Steiner llamó a esto sabiduría kármica, la ley.
por la cual cada causa busca su reconciliación. Olvidar no anula la ley, solo garantiza que el hombre afronte el destino con libertad. Si lo recordáramos todo, reaccionaríamos mecánicamente. Olvidar nos obliga a elegir de nuevo, sin saber lo que está en juego, y es esta sagrada ignorancia la que otorga autenticidad a la decisión. Cuando el alma olvida, se libera de nuevo. Y, al actuar sin memoria, el ser humano revela su verdadera esencia. No lo que fue, sino lo que se ha convertido. Es en ese instante cuando el pasado se redime, no por la memoria, sino por la acción presente. ¿Cuántas veces se le pide al ser humano que perdone sin saber por qué? ¿Cuántas veces siente compasión por alguien que le ha herido, sin comprender el origen de ese amor silencioso? Olvidar posibilita el perdón, porque disuelve la cadena de causa y efecto que ataría el alma a un ciclo interminable de venganza. Abre espacio para lo nuevo, para lo impredecible, para la libertad. Y sin embargo, en cada acto de olvido, reside un dolor secreto. El alma siente, aunque no lo recuerde, que dejó algo inconcluso, alguien con quien reencontrarse, una tarea por cumplir. Este sentimiento es el motor del destino. Es lo que nos impulsa a buscar, a aprender, a amar, a sufrir de nuevo. Olvidar no es el fin de la memoria, sino el comienzo de la búsqueda. Steiner afirmó que el alma es lo suficientemente sabia como para olvidar lo que debe ser olvidado. El olvido es selectivo y espiritual. Lo que aún necesita ser transformado regresa como un impulso. Lo que ya se ha comprendido se convierte en fortaleza. Así, aunque el hombre no recuerde sus vidas pasadas, lleva dentro de sí sus frutos. Lo que fue odio se transforma en valentía, lo que fue miedo en prudencia, lo que fue dolor en empatía. En cada encarnación, el alma experimenta el mundo desde una nueva perspectiva, rodeada de nuevos rostros y nuevos desafíos, pero siempre impulsada por la misma esencia interior. Y todo esto sería imposible si no olvidara. El olvido es el intervalo entre el aprendizaje y su aplicación, el espacio necesario para que el espíritu crezca. Por lo tanto, Steiner dijo que el olvido es la madre de la libertad y el guardián de la evolución. Es el velo que protege el alma mientras se prepara para nuevas experiencias. Cuando llegue el momento, este velo se levantará y el ser humano recordará, no con la mente, sino con la sabiduría del corazón. Hasta entonces, es necesario confiar en el silencio. En su nivel más profundo, olvidar es una elección del ser espiritual mismo. Antes de renacer, el alma contempla la inmensidad de su pasado y, con humildad, consciente en olvidar, sabiendo que sólo así puede actuar con autenticidad, acepta sumergirse en el tiempo y la carne, renunciando a la omnisciencia para experimentar el milagro del reaprendizaje. Olvidar es, por lo tanto, un sacrificio voluntario, un acto de valentía ante la eternidad. Y cuando los seres humanos, en medio de los dolores e incertidumbres de la vida, sienten la necesidad de buscar algo superior, de encontrar un significado que trascienda lo inmediato, es porque el espíritu que yace oculto comienza a despertar. El espacio olvidado, que antes parecía vacío, se revela entonces como un terreno fértil para el redescubrimiento. En lo más profundo de su ser, cada alma sabe lo que necesita saber. Olvidar no es una falla de la mente, sino el ritmo de la sabiduría. El recuerdo completo del pasado regresará algún día, cuando el amor sea lo suficientemente fuerte para soportar toda la verdad. Hasta entonces, la vida continúa y el misterio del olvido sigue siendo el más delicado de los dones. Hay preguntas que no exigen una respuesta inmediata, sino más bien una maduración interior. ¿Quién era yo antes de nacer? Es una de ellas, porque esta pregunta no busca hechos, sino conciencia. No se conforma con fechas, nombres o identidades. Lo que anhela es la sensación de continuidad. ¿Qué fuerza me devolvió la vida?
¿Qué propósito me guía a través del olvido? Steiner enseñó que el alma no recuerda sus vidas pasadas, porque la memoria, tal como la conocemos, pertenece únicamente al plano cerebral, y el cerebro es un instrumento del tiempo. Registra lo que ocurre en la materia, pero no puede contener lo que proviene del espíritu. Lo que trasciende la forma no cabe en el cuerpo. La memoria espiritual existe, pero vibra a otra frecuencia, una donde el tiempo se distorsiona y los hechos se transforman en significados. El hombre moderno busca explicaciones materiales para el misterio del olvido. Habla de sinapsis, traumas y fallos neuronales. Pero el olvido al que se refiere Steiner no es amnesia psicológica, es transmutación espiritual. Todo lo que experimentamos se concentra en el cuerpo etérico y se disuelve en su esencia, como el rocío que vuelve al aire tras el amanecer. El alma no pierde nada, simplemente se libera del peso de la forma para preservar la sustancia. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si olvidar es necesario, ¿por qué seguimos sintiendo nostalgia por lo que no recordamos? Este anhelo es señal de que el espíritu, aún velado, reconoce la llamada de lo eterno. El olvido no es total. Hay lagunas. Estas se manifiestan como intuiciones, premoniciones, talentos repentinos, encuentros que parecen predestinados. El alma no recuerda con palabras, sino con vibraciones. Hay momentos en que un gesto banal despierta algo profundo, un aroma, un sonido, un color, y de repente, el mundo parece suspenderse, el corazón se acelera y una certeza sin origen se impone. Ya he vivido esto antes. ¿Qué es? Ya visto, y si no es el alma reconociendo su propia huella. No es un fallo de la mente, sino una intersección entre tiempos. El espíritu, por un instante, se toca a sí mismo a través de los pliegues de la realidad. ¿Y qué ocurre con los sueños que se repiten noche tras noche, con paisajes que jamás existieron en esta vida? Steiner afirmaba que el sueño es el ensayo para la muerte. Cuando el cuerpo duerme, el ser espiritual se retira parcialmente y regresa a los mundos sutiles que lo originaron. Allí, redescubre fragmentos de sus viajes pasados, pero al despertar, la mente física no puede interpretarlos. Por lo tanto, el sueño llega como un símbolo, no como un recuerdo. Habla el lenguaje del alma, no el de la historia. ¿Podría el hombre soportar conocerse a sí mismo por completo? Imagina recordar todo el sufrimiento, toda la culpa y todos los errores cometidos en 1000 vidas. ¿Qué libertad le quedaría a un ser que carga con el peso absoluto de todo lo que ha sido? El olvido es el espacio del perdón. Sin él, el espíritu no podría renacer. Sin el velo, la conciencia sería aplastada por su propia sombra. Steiner veía en esto una pedagogía cósmica. El alma se educa mediante la alternancia entre el recuerdo y el olvido, entre la luz y la sombra, entre la forma y la disolución. Recordar nos enseña a reconocer, olvidar, a volver a empezar. Ambos son necesarios. La sabiduría del universo se expresa en ciclos, no en la permanencia. El ser humano que busca conocer quién fue, sigue atrapado en el tiempo lineal. La verdadera pregunta debería ser: ¿en quién me estoy convirtiendo? Cada vida no es una repetición, sino un paso en la espiral de la conciencia. El ser no es la suma de biografías, es una llama en proceso de intensificación. Lo que fuimos no desaparece, se convierte en combustible para lo que seremos. Steiner también planteó otra pregunta. ¿Recordaría el alma el pasado si el cerebro no lo impidiera? Según él, sí. El cerebro físico funciona como un filtro. La evolución lo moldeó para captar solo lo necesario para la vida terrenal. Protege el alma de una percepción espiritual excesiva, de aquello que trasciende el mundo sensorial. En la antigüedad, los seres humanos tenían acceso natural a las realidades espirituales, pero su conciencia era difusa, sin individualidad. El cierre de la visión espiritual fue el precio pagado por el nacimiento del yo. Cuando el hombre aprendió a decir "yo soy",
El mundo espiritual enmudeció, no por ausencia, sino para protegerse. Era necesario que la humanidad aprendiera a actuar por sí misma, sin la constante influencia de los dioses. El olvido es el muro que sostiene la libertad. Sin embargo, hay momentos en que este muro se abre, en instantes de profunda meditación, verdadera compasión, creación artística o intenso sufrimiento. El alma roza el umbral del espíritu y la memoria se manifiesta como intuición. No es una imagen, sino un reconocimiento. El ser humano sabe, sin saber por qué, comprende algo de sí mismo que no podría haber aprendido. Este es el eco de la memoria cósmica, no un recuerdo, sino una revelación. Steiner dijo que el alma no recuerda, reconoce. La memoria es horizontal, el reconocimiento vertical. Cuando recordamos, volvemos al pasado. Cuando reconocemos, trascendemos el tiempo. Esa es la diferencia entre rememorar una vida y comprender su significado. Y entonces surge otra pregunta. Si el olvido es tan perfecto, ¿por qué unos pocos elegidos parecen recordarlo? Steiner explicó que hay individuos cuya constitución espiritual les permite vislumbrar fragmentos de vidas pasadas. Pero esto no es un privilegio, sino una responsabilidad. La clarividencia retrocognitiva exige pureza moral y equilibrio interior. Sin esto, lo que debería ser conocimiento se convierte en fantasía. El peligro de confundir imágenes simbólicas con hechos es grande. Por lo tanto, advirtió, una memoria desprevenida es una puerta abierta al engaño. Quien realmente ha sido iniciado no busca recordar por mera curiosidad, sino comprender el presente con profundidad. El alma madura no pregunta ¿quién fui?, sino ¿por qué me enfrento a esta prueba? Para Steiner, el autoconocimiento no consiste en mirar hacia atrás, sino en reconocer en el presente la continuidad de lo eterno. Y es en este punto donde el olvido revela su grandeza. No nos arrebata el pasado, sino que lo integra. Todo lo que fuimos vive en nosotros como un impulso, una tendencia, una vocación. Cada elección que hacemos es el resultado invisible de miles de elecciones previas. Y, sin embargo, somos libres. Esa es la ecuación divina. Libertad dentro de la ley. Cuando el alma acepta el olvido como parte de su aprendizaje, algo cambia en su experiencia del presente. Los acontecimientos dejan de parecer fortuitos. Cada encuentro, cada obstáculo, cada emoción adquiere profundidad, pues lleva en sí el eco de algo ancestral. La vida deja de ser aleatoria y se convierte en la lectura de un texto que el alma escribió con su propia esencia. Steiner dijo que el hombre debería aprender Ali, su biografía, como si fuera un libro sagrado. En ella se encuentran las páginas invisibles de todas tus existencias. Lo que no recordamos con la mente, el destino nos lo presenta en forma de circunstancias. Lo que no resolvemos con la razón regresa como emoción, y lo que no perdonamos reaparece como un espejo. Por lo tanto, el verdadero recuerdo no consiste en mirar al pasado, sino en comprender el presente a la luz de la eternidad. Cuando una persona dice, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso, está, sin saberlo, recordando espiritualmente. La memoria del ser superior no se expresa en imágenes, sino en significados. Y quizás ese sea el punto culminante de la enseñanza de Steiner. El olvido es la cuna de la sabiduría. De ella brota la conciencia que madura, el amor que comprende, el perdón que libera. Olvidar es abrir espacio para que el espíritu actúe. Es dejar que el fuego de la vida purifique las formas y conserve solo la luz. Quien pretende recordar sus vidas pasadas sin antes transformar su presente en una obra de conciencia, intenta cosechar sin sembrar. El recuerdo es fruto de la madurez moral, no de la curiosidad. Cuando el ser se purifica, el velo se vuelve translúcido, y entonces el alma ya no necesita recordar, simplemente él sabe. El olvido, por lo tanto, es el más sublime de los maestros. Enseña la humildad de la ignorancia, la paciencia del tiempo
la fe en la sabiduría invisible que guía todas las cosas. Es el silencio entre dos notas lo que hace posible la música. Es el espacio vacío lo que permite respirar al espíritu. Y al comprender esto, la humanidad deja de temer al olvido, lo venera, pues comienza a percibir que la verdadera memoria no reside en los recuerdos, sino en la transformación. Aquello que el hombre experimenta y olvida en la carne, queda grabado en el espíritu como virtud. Lo que la mente pierde, el ser lo gana. Cuando el cuerpo humano se rinde al silencio de la muerte, el espíritu no se desvanece, sino que despierta. Steiner describió este instante con una precisión que pocos se han atrevido a capturar. Dijo que, en el momento en que el corazón físico cesa y la respiración termina, la conciencia se expande. Todo lo vivido comienza a desplegarse ante el alma como un tapiz luminoso. Ningún gesto, ninguna palabra, ningún pensamiento se pierde. Durante un breve intervalo tras la separación del cuerpo, el ser humano contempla toda su vida en una visión única y total. Es como si un espejo cósmico reflejara la totalidad de su destino. Pero esta reflexión no es un juicio, es revelación. El alma ve, siente y comprende, percibe, sin engaño alguno, cómo cada acción se entrelazó con la vida de otros seres, cómo cada dolor se entretejió con el dolor ajeno, cómo cada alegría irradió algo que perdura más allá de la muerte. En ese instante, el ser comprende que nada de lo que hizo le pertenecía solo a sí mismo. La vida, que parecía aislada, se revela como parte de una gran corriente de causas y efectos espirituales. Tras esta visión general, comienza lo que Steiner denominó la disolución, cuerpo etérico, la sutil envoltura que contiene todos los recuerdos e impresiones de la existencia recién terminada. Este cuerpo, tejido de luz vital, comienza a expandirse y a disolverse lentamente en el éter cósmico. Es un proceso que dura horas o días, y durante el cual el ser humano siente cómo sus recuerdos se desvanecen, no como una pérdida, sino como una liberación. Las imágenes de vidas pasadas se disuelven en sustancia espiritual, retornando a las fuentes universales de energía y sabiduría. Sin embargo, lo que se deja ir no se pierde. Steiner afirmó que el cuerpo etérico, al disiparse, imprime en el universo la esencia de la vida vivida, una impresión perdurable, como el eco de una nota que continúa resonando, incluso después de que el sonido cesa. Es este registro el que permanece en el universo. Registros akáshicos, el vasto archivo espiritual, donde todo se conserva. Así, cada ser humano contribuye, sin saberlo, a la memoria del cosmos. A continuación, el alma entra en el reino que Steiner denominó Kamaloka, una región intermedia entre el mundo sensible y el puramente espiritual. Allí, el alma revisa su existencia, pero de forma inversa. Lo que antes era placer se convierte en aprendizaje. Lo que era descuido se transforma en dolor comprendido. Los seres humanos experimentan en sí mismos lo que han hecho experimentar a otros. Es la escuela de la empatía absoluta. No hay castigo ni tribunal. Solo hay experiencia directa de la verdad moral. Imagina sentir, con tu propio ser, la alegría que te brindaste y el sufrimiento que te causaste. Allí, el ser no puede engañarse a sí mismo. Ve el reflejo exacto de su propia vibración. Cada acto de bondad enciende una luz. Cada acto de egoísmo proyecta una sombra. Y poco a poco, a través de esta experiencia, el alma comprende el valor del amor. Este viaje es el verdadero purgatorio, no en un sentido religioso, sino espiritual. El fuego purificador no viene de fuera, sino de dentro. El ser humano se consume en la llama de la autoconciencia, y de este fuego nace el oro de la conciencia. Cuando el alma completa este proceso, lo que queda es espíritu puro, la esencia inmortal del ser, libre de forma y memoria. Todo lo personal se disuelve. El ser individual
reposa ahora en regiones de profunda serenidad, donde el tiempo deja de existir. Steiner describió este estado como un sueño cósmico despierto, en el que el ser se sumerge en la sabiduría de los mundos superiores. Allí, el espíritu contempla el hilo luminoso de sus vidas pasadas, percibe el patrón de experiencias, los temas recurrentes, las lecciones que regresan bajo nuevas formas, y en este estado de claridad, comprende algo imposible de entender en la Tierra. Todo lo que existe es justo, no porque sea fácil o agradable, sino porque es necesario para la maduración del alma. Esta comprensión es el primer atisbo de lo que Steiner llamó mundo devacánico, el reino de las causas espirituales. Allí, el ser ya no sufre, reconoce, comprende que cada dolor tuvo un significado, que cada pérdida fue una lección, que cada amor, ya fuera consumado o negado, fue una etapa en la expansión de la conciencia. En este espacio de paz, el espíritu no se lamenta, comprende. Y, al comprenderlo, uno comienza a desear de nuevo. No es el deseo del ego, sino el del espíritu. Seguir evolucionando. El alma percibe las imperfecciones que aún conserva, las tendencias que necesitan purificarse, los lazos que deben equilibrarse. Entonces, en comunión con otras almas y con entidades espirituales superiores, comienza para planificar una nueva encarnación. Esta planificación es un arte divino. Las almas, con la ayuda de seres espirituales superiores, eligen las circunstancias que les permitirán transformar lo aún no aprendido. Eligen a sus padres, su entorno, las pruebas, los encuentros y, con un gesto de valentía, consienten en olvidar. Saben que, para actuar libremente, deberán renunciar a la memoria consciente del pasado, y entonces se sumergen de nuevo en el flujo de la materia, en la densidad de la carne, en la limitación del tiempo. En este contexto, el olvido es un pacto. Es la firma espiritual que garantiza la libertad. Sin él, el alma sería un actor condenado a repetir el mismo papel. Con él, se convierte en creadora capaz de improvisar. Pero este proceso tiene algo aún más sutil. Steiner afirmaba que el alma nunca desciende sola. Lleva consigo, de forma invisible, los ecos de almas con las que mantiene antiguos lazos. A menudo, las personas a las que amamos o rechazamos hoy son las mismas con las que compartimos dramas en vidas pasadas. El olvido garantiza que estos reencuentros sean nuevos, libres de rencor y abiertos al perdón. Por eso ciertos encuentros parecen inevitables, cargados de significado. El alma lo reconoce antes que la mente. Siente la vibración del destino. Olvidar no borra el vínculo, solo lo silencia, para que el amor pueda renacer. He aquí la paradoja. Olvidar no es la ausencia de memoria, sino memoria purificada. El alma no olvida, transforma el recuerdo en ser. Lo que el hombre llama yo es el resultado vivo de todo lo que ha olvidado. Cada gesto espontáneo, cada intuición, cada miedo inexplicable, cada talento innato, todo es expresión del pasado transmutado. Steiner vio en esto la suprema pedagogía del cosmos. Nada se olvida, sino que todo permanece velado hasta convertirse en sabiduría. El universo no borra la historia, la recicla en la conciencia. Cuando el espíritu regresa a la tierra, cruza el umbral del nacimiento y, con el primer aliento, la conciencia se concentra. El cerebro físico, aún inmaduro, actúa como un escudo. El inmenso conocimiento espiritual se comprime, reducido a la chispa de una nueva identidad. Pero en el fondo de esa chispa yace la totalidad. El niño que ve el mundo por primera vez lleva consigo, en sus ojos inocentes, el reflejo de todos los mundos que ha visto hasta ahora. Ella no lo recuerda, pero lo reconoce. Ella no habla, pero vibra de emoción, y el universo entero la recibe como se recibe a una antigua viajera que regresa para continuar su labor. En el silencio entre vidas, el alma juró olvidar, pero en su interior reside un conocimiento que nunca se desvanece, que todo tiene un propósito.
Este conocimiento es la guía invisible que conduce a la humanidad por los caminos de la vida. Se manifiesta en coincidencias que no son coincidencias, en dolores que revelan significado, en pasiones que trascienden el tiempo. El olvido, por lo tanto, no es oscuridad, sino el marco de la luz. Quien comprende esta verdad, deja de indagar en el pasado por mera curiosidad y comienza a vivirlo como un presente. Entiende que cada instante contiene, en su vibración, el sonido de todas las existencias. Lo que llamamos ahora es simplemente la superficie visible de una eternidad que palpita bajo la piel del tiempo, y cuando la muerte vuelva, sabrá, no con la mente, sino con el corazón, que nada termina, que el olvido es simplemente el aliento del universo, que inhala y exhala recuerdos, borrándolos de la mente para escribirlos en el alma. Hay un momento en el desarrollo del alma en que presiente el umbral de algo grandioso, una verdad que no puede expresarse con palabras, solo intuirse en el silencio interior. Es el momento en que el olvido, hasta entonces percibido como ausencia, comienza a revelarse como presencia viva. Quienes ya han recorrido los caminos de la conciencia reconocen que el velo entre el pasado y el presente no es una barrera, sino un puente invisible. Steiner dijo que el alma humana es un hilo dorado entre el olvido y la eternidad. Si lo recordara todo, sería prisionera de la repetición. Si lo olvidara todo, sería prisionera del vacío. Entre estos dos abismos, el espíritu halló una síntesis sublime. Recordar sin recordar, conocer sin conocer. El olvido es el espacio donde la sabiduría se convierte en instinto espiritual, donde el conocimiento se transforma en carácter. Y es precisamente aquí donde la narrativa del alma alcanza su punto culminante, porque comprender el olvido es comprender la libertad. El hombre no es libre cuando hace lo que quiere, es libre cuando puede actuar sin ser esclavo del pasado. El constante recuerdo de vidas pasadas lo ataría a una secuencia ininterrumpida de causa y efecto. Amaría por miedo al castigo, perdonaría por cálculo, actuaría por instinto de supervivencia. Nada sería nuevo, nada sería puro. El olvido es un acto cósmico que devuelve a la humanidad la posibilidad del primer gesto. Imagina por un instante lo que sería recordar todo el dolor ya sufrido, todas las muertes, todas las traiciones, todas las pérdidas. El peso sería insoportable. La conciencia, aplastada bajo el peso de 1000 existencias, no podría soportar la ligereza del presente. El olvido es la misericordia que permite que el alma renazca ligera, como una llama que se alza sin el peso de las cenizas. Steiner afirmaba que entre encarnaciones, el alma ve y comprende todo. Contempla la interconexión de sus vidas, reconoce las consecuencias de cada acto y, en este estado de claridad, desea reparar, equilibrar y crear de nuevo. Pero al regresar a la tierra, el velo se cierra, y es precisamente al cerrarse que el gesto se vuelve auténtico. Las buenas acciones realizadas sin recordar los errores del pasado son el verdadero bien. El olvido es el marco de la libertad moral. Sin ella, el hombre no sería creador, solo sería ejecutor de consecuencias. Hay un poder terrible y luminoso en esta comprensión, pues implica que, en cada instante, el ser humano se encuentra ante la eternidad. Lo que elige ahora resonará durante siglos. Olvidar no nos exime de responsabilidad, solo nos devuelve la oportunidad de ejercerla con pureza. Por eso Steiner decía que el alma, al olvidar, no huye del pasado, ella lo transfigura. El pasado no desaparece, se convierte en destino, y el destino no es castigo, es pedagogía. Cada obstáculo, cada pérdida, cada amor imposible es una página escrita por el alma misma, antes del nacimiento, con el propósito de despertar. En un momento dado de sus estudios, Steiner afirmó algo que para muchos suena paradójico. Olvidar es otro nombre para el recuerdo divino. Todo lo que el ser humano olvida como individuo,
El cosmos lo recuerda. La vida humana es un suspiro dentro de una respiración infinita. El alma exhala experiencias. El universo las inspira, transmutándolas en sabiduría. Cuando el ciclo se completa, el espíritu vuelve a respirar y renace, llevando en su esencia la fragancia de lo que fue. El olvido, entonces, es el ritmo de la vida misma. Inhalar es recordar. Exhalar es olvidar. El alma respira eternidad. Pero hay un secreto aún más profundo. Steiner consideraba el olvido no solo como una necesidad, sino como acto cósmico de amor. Dijo, los dioses se retiraron para que el hombre pudiera ser libre. Esta retirada divina es el gran misterio de la evolución. El mundo espiritual no desapareció, guardó silencio. El silencio de los dioses es el espacio de la libertad humana. Y este silencio es el olvido. Si el hombre escuchara continuamente la voz de los mundos superiores, si recordara las órdenes y advertencias divinas que una vez lo guiaron, jamás podría elegir por sí mismo. La evolución de la conciencia exigió que el universo guardara silencio. El olvido es el eco de ese silencio sagrado. Cada encarnación es, por lo tanto, un ejercicio de libertad. Los seres humanos son arrojados al mundo material, despojados de memoria y rodeados de sombras, para que puedan encontrar en su interior la chispa de luz que una vez les fue dada desde fuera. El olvido obliga a la introspección. Es en la ausencia de memoria donde se descubre la presencia del espíritu. ¿Cuántas personas hoy en día buscan regresar a vidas pasadas como si buscaran un espectáculo? Steiner advirtió que esta curiosidad es una trampa del ego. El verdadero camino no consiste en abrir el velo a la fuerza, sino en hacerse digno de que se levante. La memoria legítima no es producto de la voluntad, sino consecuencia de la purificación. El alma solo recuerda aquello que ya ha transformado en amor. Y aquí reside la máxima intensidad de este viaje. El olvido es el campo de pruebas del alma. Recordar es fácil. Olvidar conscientemente es divino, porque el olvido, lejos de estar vacío, es la tierra donde germina la sabiduría. Nos impulsa a confiar, a intuir, a actuar sin pruebas. Nos enseña a tener fe. Hay un pasaje extraordinario en el que Steiner describe la diferencia entre el conocimiento de los cielos y el conocimiento de la tierra. En los mundos espirituales, el conocimiento es inmediato. Todo es claro, todo es visible. En la tierra, sin embargo, el conocimiento debe nacer de la duda, del error, de la búsqueda. Es el olvido lo que convierte el conocimiento terrenal en un logro. Lo que nos fue dado en los planos superiores, debemos recuperarlo aquí. Por lo tanto, cada encarnación es un recuerdo en construcción, una remembranza que se crea a través de la vida. Cuando un hombre ama, recuerda el amor universal del que proviene. Cuando perdona, repara los lazos que el olvido había roto. Cuando crea, repite el gesto del Creador. Y cuando sufre, transforma el pasado en fortaleza. Cada acto humano es un recuerdo espiritual que regresa, pero ahora purificado por la libertad. Tras el olvido subyace una intención suprema: hacer del hombre un Dios consciente. Los seres que son recordados plenamente serían dioses inconscientes. Los seres que son completamente olvidados serían animales sin rumbo. El hombre, atrapado entre ambos, es el puente, el intermediario que aprende a recordar a través del amor y a olvidar a través de la compasión. En cada vida, desciende a la materia para grabar en la carne la lección que el espíritu escribió en silencio. Y, al morir, borra las líneas antiguas para escribir otras nuevas, con tinta más clara y pura. Así, el alma evoluciona no a través de la acumulación de recuerdos, sino a través de la purificación del ser. Steiner afirmó que existe una música en el universo que nunca cesa, la sinfonía de la evolución de las vidas humanas. Cada existencia es una nota, y el olvido es la pausa entre ellas. Sin la pausa, no habría melodía, solo ruido. El silencio entre dos notas es tan importante como el sonido mismo. Él
es quien da sentido al ritmo, a la armonía, al conjunto. Y cuando la humanidad se dé cuenta de que el olvido es esta pausa cósmica, todo cambiará. Deja de buscar sus vidas pasadas y comienza a vivir esta al máximo, porque entiende que recordar no es lo esencial. Lo esencial es llegar a ser digno de ser recordado por la eternidad. Hay momentos en que el alma, cansada de buscar respuestas, se rinde ante el misterio. Y es en ese momento de entrega cuando la verdad se acerca, no como una explicación, sino como una presencia. Los seres humanos entonces comprenden que el olvido no es algo que se les impone, sino algo que ellos mismos eligen. En un acto de profunda sabiduría, solo aquellos que aceptan el olvido son dignos de volver a aprender. Rudolf Steiner comprendió que el olvido es el instrumento de la evolución moral de la humanidad. Él es el silencio que permite hablar al espíritu, el intervalo entre vidas que da ritmo al destino. Lo que olvidamos no se pierde, se transforma en impulso. Lo que dejamos atrás no desaparece, regresa en forma de oportunidad. Nada se pierde, solo se transforma. En cada nueva encarnación, el alma se enfrenta de nuevo a las mismas preguntas bajo diferentes formas, a las mismas personas en diferentes cuerpos, a las mismas lecciones en nuevas circunstancias. Y sin embargo, todo es nuevo. El olvido garantiza que cada experiencia se viva como si fuera la primera. Es lo que preserva la pureza del gesto, la autenticidad de la emoción, la verdad del amor. Steiner afirmó que, sin el olvido, los seres humanos vivirían atrapados en un ciclo de reacciones automáticas. No existiría el libre albedrío, solo la repetición. Pero al sumergirse en el velo del olvido, el alma adquiere el derecho a elegir. La elección solo es libre cuando no está condicionada por la memoria. Por lo tanto, el olvido es el verdadero nacimiento de la libertad. Esta comprensión lo transforma todo. Cuando un hombre comprende que su vida es el resultado de un gran plan espiritual, deja de preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? Y comienza a preguntarse, ¿cuál es el propósito de que me esté pasando esto? Este simple cambio de perspectiva abre la puerta al autoconocimiento. El olvido, que en su momento parecía una prisión, se revela como una escuela. Cada dolor es una lección. Cada derrota es una iniciación. Cada reunión es una oportunidad para terminar lo que quedó inconcluso en el pasado. Y por eso Steiner llamó a la vida terrenal la escuela del olvido, porque solo el olvido permite al alma practicar el amor sin recordar el mérito, aprender el perdón sin recordar la ofensa, experimentar la compasión sin necesidad de reconocimiento. En la eternidad, todo se sabe, pero en la tierra, todo hay que aprenderlo. El olvido es el amo que hace que lo eterno parezca nuevo. Cuando el hombre muere, el velo se levanta. Él ve el hilo luminoso que une todas sus vidas, comprende las repeticiones, los reencuentros, los errores y las sanaciones. Pero al renacer, el velo vuelve a caer. El alma necesita olvidar para poder actuar. Y el ciclo comienza de nuevo. Cada nacimiento es un nuevo verso en la poesía del espíritu. Cada instante de olvido es una pausa en el aliento divino. Quizás el verdadero significado de la vida no reside en recordar el pasado, sino en vivir de tal manera que el presente merezca ser recordado. Porque, como dijo Steiner, la sabiduría no se mide por la memoria, sino por la transformación. Todo lo que el hombre transforma en su interior, cada miedo superado, cada odio disuelto, cada gesto de amor ofrecido, se convierte en luz grabada en su ser eterno. Y es esta luz la que lo acompaña más allá de la muerte. Cuando los seres humanos se dan cuenta de esto, comienzan a vivir de una manera diferente. Las injusticias ya no le repugnan. Se han convertido en enigmas por descifrar. El dolor ya no lo aplasta. Se convierte en una puerta de entrada a la expansión. El olvido deja de ser un obstáculo
y se convierte en un sacramento. Es la liturgia del cosmos, el acto sagrado que renueva la creación a cada instante. Nada de lo que se ha vivido de verdad se pierde jamás. El universo es una memoria viva y el alma es su escriba. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción queda inscrito en los anales de la eternidad, no para aprisionar, sino para inspirar. Lo que llamamos pasado es simplemente la cara invisible del presente, y lo que llamamos futuro es el pasado que exige reconciliación. El olvido es el guardián de este equilibrio. Impide que el pasado se convierta en una prisión y que el futuro se convierta en una fuente de temor. Nos mantiene en el momento presente, donde el espíritu puede actuar libremente. Por lo tanto, olvidar es un acto espiritual. Se trata de dejar respirar al alma. En última instancia, olvidar es el gesto más compasivo de la creación. Él nos protege de nosotros mismos, nos ofrece el regalo de volver a empezar sin la carga de 1000 fracasos y la bendición de poder cometer errores de nuevo, esta vez con mayor conciencia. Sin Él, no habría perdón. Sin Él, no habría amor. Sin Él, no habría redención. Steiner consideraba el olvido como el rostro oculto de la gracia. Dijo que el hombre no necesita recordar sus vidas pasadas para comprender su destino. Basta con vivir el presente con dignidad, porque el presente contiene en esencia todas las vidas anteriores. Todo lo que necesitamos saber ya está dentro de nosotros, velado, esperando ser revelado por el acto consciente de vivir. Así pues, el alma que olvida no es pobre, sino sabia. Ella sabe que la verdad no se encuentra en los recuerdos, sino en la transformación silenciosa que se produce cuando uno vive la vida al máximo. Y cuando el hombre finalmente reconoce esto, el olvido deja de ser un enigma y se convierte en una bendición. Olvidar, en sentido espiritual, es ser libre. Se trata de permitir que el universo continúe creando a través de nosotros. Se trata de confiar en que lo que hay que recordar volverá en el momento oportuno, no como dolor, sino como sabiduría. Así pues, cuando el destino te ponga ante alguien que despierte en ti una emoción inexplicable, cuando un lugar desconocido te parezca familiar, cuando un sueño insista en repetir imágenes que no comprendes, recuerda, quizás no sea un problema de memoria, sino reconocimiento. El espíritu susurra, discretamente, que la vida es más grande que el olvido que la separa. Y sí, al escuchar estas palabras, algo en tu interior vibra, incluso sin comprender por qué. Quizás sea el eco lejano de ti mismo, la parte inmortal de tu conciencia reconociendo lo que siempre has sabido, que nada se pierde, que todo se transforma y que olvidar es simplemente la forma más hermosa en que el universo nos concede otra oportunidad para amar, porque, al fin y al cabo, olvidar no es lo opuesto a recordar. Es puerta de la libertad del manto, de nuevos comienzos el silencio, donde habla el espíritu. Y todos los que comprenden esto ya están empezando a despertar. Si este contenido te ha conmovido, si algo en tu interior se ha agitado, aunque sea en silencio, dale a me gusta, comenta con tu opinión y suscríbete al canal. Aquí, cada vídeo es una invitación para recordar lo que el alma nunca ha olvidado y cruzar juntos los umbrales conocidos solo por el espíritu.